gracias. La primera lectura nos habla de la corrección fraterna. Los invito a que busquen su primera lectura. Vamos a leer la primera frase que está del profeta. Si gustan, lo leemos juntos, como niños. 1, 2, 3. Muchas gracias. Te he constituido centinela. Es decir, te pido que estés en una altura. El centinela tiene una mirada profunda y lejana, alta. Por eso a los niños, en la misa de niños, pusimos esta torre para explicar. ¿Han visto el muñequito de Monsi? Bueno, lo usa. Es que dijimos que leyeran como niños y entonces Monsi se emociona y viene siempre cuando hay niños, ¿verdad? ¡Sí! Oye, Monsi, hoy decíamos que te poníamos a esa altura tan grande porque Dios nos constituye ¿qué? ¡Centinelas! Centinelas. Y para ser centinela del hermano, corregir, ¿verdad, Monsi? No se debe de hacer a la carrera. Hablar con alguien de un tema serio, hay que ser centinela, tener una gran altura para entender qué está pasando en realidad, porque podemos cometer injusticias en nuestros juicios. Hay que ser como Monsi, centinelas. Monsi, ¿se ven las cosas igual de aquí abajo o desde allá arriba? No, se ven mejor las cosas desde aquí arriba. Se ven las cosas. Se ven hasta los que se están durmiendo. Hasta los que se están durmiendo. Tener una altura para poder entender lo que sucede. Ser centinela significa estar a lo alto. Y estar a lo alto, ¿qué significa, Monsi? Hacer oración. Hacer oración. Nunca el hombre alcanza mayor altura que cuando hace oración. Te he vuelto centinela de tu hermano, dice la lectura. Por eso está en una torre. Qué bonita torre nos hicieron nuestras catequistas, ¿verdad? ¿Una torre qué es, Monsi? ¿Sólida o es fácil de tirar? No, es muy sólida. Es muy sólida. Cuando nosotros estamos en la oración, tenemos una gran altura y somos sólidos. De hecho, vigila, el que cuida, el que ha sido constituido para ver desde arriba. Es una palabra, en la Biblia es una palabra muy hermosa. El que vigila se llama en la Biblia, en griego, en el Nuevo Testamento, epi. Epi significa arriba, como Monsi. Tú estás epi, Monsi. Y el vigilia es el que ve. Epi, copo, es óculos, el que ve. Entonces, la palabra para vigilante en la Biblia es episcopo. ¿De ahí qué palabra viene, Monsi? ¿De episcopo? Ay, creo que ya se me olvidó. Está chiquito, Monsi. Obispo. Obispo, episcopo, el que ve desde arriba. Monsi nos está viendo desde arriba. Él quiere ser de grande padre, pero yo creo que va a ser obispo, miren, nos ve desde arriba. ¡Arriba! Gracias, Monsi, por visitarnos en la misa
hoy que esta no es misa de niños, pero todos tenemos un corazón de Niño. Gracias, Monsi. Vamos a decirle adiós a Monsi. Nos vemos. Que descansen. Los quiero mucho. ¡Mua! Ver desde arriba, desde altura, con solidez. Cuando nosotros vamos a corregir a alguien, ¿qué debemos de hacer? Primero, hacer oración. Nosotros necesitamos la luz del Espíritu Santo para poder dialogar con alguien que consideramos que está cometiendo un error. Jesús nos dice, cuando veas a alguien que está obrando mal, habla a solas con él. La primera lectura nos decía, cuando yo te diga que tienes que hablar con alguien, habla con él. Si no hablas, se condenará, pero tú serás cómplice. Por eso es necesario, cuando descubrimos que alguien está obrando mal, hacer oración. Para tener la caridad para hablar con la persona, para tener las palabras exactas de lo que debemos de decir, para entender que lo que está haciendo en realidad es mal, porque Jesús en otra ocasión nos dice, ten cuidado, no vayas a creer corregir la paja del ojo de tu vecino cuando tú tienes una viga. Por eso antes de corregir hay que tener esa altura que es la oración y esa solidez. 2, porque muchas veces lo que consideramos un error en los demás, en realidad es un espejo. Los demás siempre son un espejo de nosotros. Voy a dar un ejemplo. El niño está jugando y empieza a gritar y brincar, etc. El papá se desespera, se para y dice, ¿qué le dice? Ya te dije que no grites. Lo que te choca, te checa. Tú le dices a tu hijo, no grites, y es una actitud constante en ti. Entonces, antes de corregir a tu hijo, ten oración, porque lo que nos choca, nos checa. Otro ejemplo, hace unos días estaba yo confesando, no les voy a contar los nombres, pero llegó una chica y me dijo, padre, ya no soporto a mi suegra, ya, en todo se mete, en todo, es chismosa, no sabe hacer arroz, de todo se queja, dice que es su hijito. Me habló de todo lo de la suegra, pero no me habló de ella. Simpáticamente, cuando salió ella, ¿quién creen que entró? La suegra a confesarse. Dije, ¡ay, la suegra! Ahora sí me voy a enterar del chisme completo. Y le digo, Ave María Purísima. Ni siquiera me dijo sin pecado concebida. ¿Qué creen que me dijo? Mi nuera. ¿Qué pasa con tu nuera? Yo muy inquieto. ¿Qué pasa con tu nuera? Es chismosa, no sabe hacer arroz y maltrata a mi pobre hijo. ¿De qué se confesaron las dos? Exactamente lo mismo. Lo que te choca, te checa. Exactamente lo mismo. Y yo dije, claro, el hijo escogió una esposa igualita a su mamá. Por eso la mamá no lo puede ver. Lo que te choca, te checa. Hay que tener mucho cuidado entonces en nuestros juicios sobre lo que está mal en el otro, porque en muchas ocasiones es aquello que veo en mí y no lo que tiene la otra persona. Un ejemplo más, ¿cuál es el hijo que más te saca de quicio y más canas te saca? El que más se parece a ti. El que más se parece a ti es el hijo que más lata sientes que te da.
porque se parece a ti. Lo que te choca, te checa. Entonces hay que tener cuidado. Antes de corregir, primero ver si no estamos siendo sesgados, viendo la realidad cortadita, solo una parte, y que esa parte quizás sea la que refleja mi persona y no a la otra persona en realidad. No, padre, ¿cómo cree? Eso no pasa. Tarea. Los que vienen a viernes con mi párroco ya lo vieron. Tarea. Unos traen con qué anotar. Anoten. Buscar en YouTube un video que se llama El pase invisible. Así se llama. El pase invisible. Porque a veces creemos que lo que nosotros vemos, eso es. Te van a pedir en el video ver cómo unas personas se pasan la pelota de básquetbol y después te hacen una pregunta. Y ahí nos damos cuenta que no siempre sabemos ver las cosas con objetividad. Tarea, no se les olvide. Muy bien. El pase invisible se llama. Muy bien. Finalmente, entonces nosotros tenemos estos sesgos. Cuando ya hicimos oración, cuando nos damos cuenta que si es un tema serio, que sí necesitamos hablarlo, es necesario hacer lo que dijo Cristo, solamente con la persona que le compete, a solas con Él. Y no con la abuelita, con la tía, con los vecinos, con los amigos, con todos menos con la persona. Es que esta persona está haciendo esto, esto, esto y esto. Es que mi vecina esto, esto, lo hablamos con todos menos con la persona. ¿Cómo se llama eso? Difamación. Difamar no es decir mentiras. Difamar es decir una verdad que los demás no tendrían por qué saberla. Es que sí lo hizo, sí, pero tú no tenías por qué decírselo a otra persona. Si lo hizo y de verdad está mal, ya hiciste oración por la persona, tienes que hablar con esa persona y no con todos los demás, porque si no lo estás difamando. Peor sería calumniar. ¿Qué es calumnia? Decir mentiras de una persona. Entonces, cuando vemos que sí tenemos que hablar con la persona, a veces nos entran ideas como de adolescentes. Un adolescente ve que su amigo está mal, se está drogando, desgraciadamente pasa mucho hoy con nuestros jóvenes, se está drogando, está echando a perder su vida. Habla con él, son amigos. Dice, no, ya no lo hagas. Y el otro le dice, déjame en paz, no le vayas a decir a mis papás, no me vayas a traicionar. Las cosas se dicen después de que hablamos con el interesado y no cambia. Las cosas se dicen a quien tiene obligación de saberlas. En este caso, Jesús dice, si no te hace caso, habla con otros. ¿Pero con quién se habla? Con quien tiene obligación de saberlo. Alguien en tu trabajo está robando, hablas con la persona y sigue robando. Tienes la obligación moral de hablar, por ejemplo, con el superior, con el jefe, el dueño, etc. No con toda la empresa, pero sí con quien tiene obligación de saberlo. No es traición. La traición se da cuando hablamos esas cosas con quien no tiene que saberlo. Si la otra persona actúa o no actúa, tu tarea terminó ahí. Santa Bernardita de Sucre, a quien se le apareció la Virgen de Lourdes, Dios le mandó una misión. La misión era anunciar que la Virgen se estaba apareciendo. Fue y le dijo al párroco, la Virgen le dijo, ve al párroco. Y entonces la niña le contó al párroco y el párroco le dijo, no me convences. La niña le dijo, a mí me mandaron a anunciarle esto, no a convencerlo.
Hay que decir las palabras que tenemos que decir y no evadirlo. Entonces, todo este conjunto de cosas es por caridad, es por amor. Hay que evitar siempre banalidades. Muchas de nuestras conversaciones de discusión no son sobre temas de salvación, son sobre temas banales. Nos peleamos por tonterías. No hay que pelear todo en esta vida. Hay que saber qué batallas vamos a enfrentar. El papá es domingo y el papá quiere convivir con sus hijos y dice, vamos a ver una película juntos. ¿Qué película vamos a ver? Y él está pensando ver X película. Y los hijos dicen otra completamente distinta. El papá respira y dice, está bien, no vas a pelear todas las batallas. Tú querías ver otra, tenías muchas ganas y querías que los hijos la vieran contigo. No quisieron. Dices, bueno, vamos a pedir pizzas. Y a ti, desde niño, te gustan las pizzas hawaianas. Y dices, a mis hijos seguro les van a encantar, a los niños les gustan las pizzas hawaianas. Y les preguntas, ¿de qué quieren la pizza, hijos? ¿Y qué te dicen? Pepperoni. ¿Y tú? Bueno, pepperoni. No peleas. Eso es banal. Termina la película y les dices, ya va a ser la misa de 7:30, vámonos. No, papá, que nos vamos. Eso no es banal. Les dejé elegir la película, la pizza, etcétera, a misa. Esas cosas no son banales. No pelees todas las batallas, pelea las que valen la pena. Dialoga los problemas que valen la pena y que son importantes. Hay cosas que hay que enfrentar y esas son las que no queremos hablar. Sabes que tu hijo anda mal y dice, es que no me escucha, es que ya está, se pone agresivo. Eso es lo que tienes que hablar con él, con toda fuerza, desde la oración, cuidando, vigilando, con la fortaleza que nos da ver las cosas como Cristo las ve. Nos ponemos en pie, por favor. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados? Digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, vamos a